parece bien. ¿Y vos qué pensás? En 92.9 Radio Tortuga estamos presentando al politólogo Aurelio Argañarás con su columna política que hoy ha titulado La Argentina y los emisarios de Biden. ¿Qué tal, Marínez? Hola, Aurelio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, la columna de hoy está inspirada en la lectura de un texto que te mandé por WhatsApp, que apareció en página 12, que se llama gestiones inconducentes o algo así, no me acuerdo exactamente el título. Lo digo para que algún oyente, si quiere y lea, la pueda leer esa información. Sí, lo mencionábamos esta mañana. Bueno, es curioso el hecho de que señala esa nota de que los analistas del establishment han querido suponer a partir de esas visitas. Vamos a repetirlo. Se trata de las visitas de Craig Fowler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Juan González, no es un apellido muy yanqui, pero sería un colombiano al servicio de los Estados Unidos, encargado del hemisferio occidental en el Consejo Nacional de Seguridad, y acompañado por una señorita que se llama Julie Chuk, funcionaria también del Departamento de Estado. Bueno, al tomar nota de estas visitas, que dice página 12, algunos analistas han querido suponer que en virtud de la situación por la cual está atravesando el país, las negociaciones con el Fondo Monetario, la necesidad de obtener respaldos internacionales para esa negociación y el peso, ese es un hecho incontrovertible, el peso de los Estados Unidos dentro del Fondo Monetario, que es tan grande que alcanzó para que le otorgaran a Macri el famoso préstamo transgrediendo todas las normas internas del propio Fondo Monetario Internacional. Bueno, en base a esas consideraciones, los analistas pretendían dictaminar que el gobierno de Alberto Fernández evidentemente iba a tener que redefinir a la baja, que es la palabra que usan allí, las relaciones con China. Bueno, y el texto apunta a las razones por las cuales ese pronóstico aparece fallido, con lo cual yo estoy de acuerdo, atendiendo al hecho de que en primer lugar de que las razones explícitas o declaradas que trajeron a los emisarios de Biden al país, en realidad fueron resueltas, te diría que en un diálogo de 10 minutos. Porque ni la Argentina está pensando en armar una base china en Tierra del Fuego, ni tampoco está pensando en concederle a China el manejo de la hidrovía, como daban a entender estos analistas. Y ninguna de las dos cosas es cierta. Entonces, después de intercambiar informaciones sobre ese punto, parece ser que los emisarios de Biden pasaron realmente al tema fundamental que les preocupa, que es la presencia de China en la economía latinoamericana, las relaciones cada vez mayor, la presencia de China, particularmente el tema del 5G, en el cual China le ha sacado una enorme ventaja, y solamente por razones del vínculo histórico que tienen entre Estados Unidos y Gran Bretaña, Johnson ha concedido a los Estados Unidos, por el momento, que la empresa china proveedora de este servicio no ingresara al mercado británico. Pero
es indudable que esa ventaja que se expresa en ese terreno, en terreno de la informática, de la inteligencia artificial y de las ramas, digamos, de lo que podría ser la última generación de economía de punta. Sí. Bueno, es un hecho tan incontrastable que difícilmente Estados Unidos pueda, con su peso, impedir que digamos, que se usen las tecnologías chinas y que eso refuerce lazos, no solamente con Argentina, sino con América Latina, porque el lazo, por ejemplo, de Chile, que en este momento tiene un gobierno parecido al de Macri, sí, con China, es muy fuerte porque es estructural. De alguna manera, el autor de la nota sí, que comentamos, sí, lo significa eso como una cuestión referida a las larguísimas negociaciones que se hicieron para poder ingresar limones a los Estados Unidos. Sí, lo recordamos. Sí. Claro, y el éxito de las negociaciones se mide en que pudimos mandar 14.000 toneladas en una producción que la Argentina tiene de más o menos 1,5 millones de toneladas, o sea, prácticamente nada. Claro. Tienen más, creo que a lo sumo tienen valor simbólico, pero ningún otro. Mientras que sabemos perfectamente cuál es el vínculo estructural que la Argentina tiene con China y con otros mercados, no con Estados Unidos precisamente en relación a la exportación de grano. Sí. Pero por una parte también coherentemente el articulista hace referencia al hecho de que cuando el país necesitó vacunas la tuvo que buscar en Rusia y en China. Sí. Y Pfizer, que había incluso comprometido a argentinos en la tercera fase, faltó a la cita. Claro. Y eso, mal que le pese a la señora Bullrich, no tiene nada que ver con las responsabilidades del gobierno que ha buscado vacunas donde se puede, sino con las realidades de la política y de la economía y de la producción mundial. Claro, que son así, sí, son así. Entonces, a mí me interesó retomar el tema, sobre todo por el hecho de que de destacar cómo franjas, porque el artículo habla de analistas, pero en realidad esa visión, sí, Argentina va a tener que redefinir a la baja o distanciarse de China, creo que refleja lo que es el sentido común de una franja muy considerable de los argentinos y posiblemente de los latinoamericanos, que no como ocurre siempre, a la conciencia, las realidades nuevas llegan siempre con retraso. Sí. Siempre tarda la conciencia, por llamarlo de alguna manera, la conciencia de la realidad tarda un tiempo antes de acomodarse a las novedades que la realidad provee, y mucho más cuando las novedades son tan contradictorias con lo que ha sido durante décadas, quizá un siglo incluso, la mentalidad dominante en la sociedad argentina. La mentalidad dominante en la sociedad argentina, que es fruto de nuestra colonización cultural y de la mirada que han tenido las clases dominantes argentinas sobre la cuestión, coloca en un sitial privilegiado a Europa y a los Estados Unidos, y no le entra en la cabeza espontáneamente que esa realidad se ha modificado. No sé si te ha ocurrido, pero seguramente a más de un oyente le ha ocurrido encontrarse con gente que cuando se hacía la campaña
junto al veneno de la Sputnik y se trataba de descalificar a la que hoy está claro que es la mejor vacuna que hay en el mundo, había gente, no sé si te has ocurrido en el círculo de tus relaciones, que decía, no, yo me voy a poner la Oxford. Claro, inclusive, o sea, la norteamericana. Mencionarla así, claro. Sí, pero te digo que mencionándola así, o sea, estar en la panadería y que dijeran, no, yo la vacuna rusa, porque, o sea, nunca por el nombre. Yo no me pongo la norteamericana. O sea, cosas así, es cierto. Bueno, es la consecuencia de ser un país semicolonial, ¿no? Claro, es la consecuencia de ser un país semicolonial, pero además es la consecuencia de que esa visión que colocaba en el pináculo de la ciencia y del último grito de la tecnología y demás, durante mucho tiempo fue correcta en el sentido de que Estados Unidos y Europa estaban a la cabeza y estaban incluso muy lejos del resto. Entonces, la inercia de esa realidad, la inercia de esa visión, hace que hoy por hoy se siga sosteniendo. Yo diría que toda la clientela de la Patricia Bullrich tiene esa mirada de que incapaz de asimilar el hecho de que las cosas han cambiado en 2 o 3 décadas de una manera tan abrupta que Argentina, cuando necesita una vacuna, tiene que acudir a Rusia o a China. Y no por preferencias ideológicas, sino porque de otro modo no hubiera conseguido nada. Así es, sí. Bueno, y eso mismo ocurre y va a ocurrir cada vez más en otros terrenos. Estados Unidos, y eso va a tardar en ingresar a la conciencia de nuestras poblaciones, Estados Unidos está en decadencia. Sigue siendo, obviamente, un enorme poder mundial. Desde el punto de vista militar, por ejemplo, sigue siendo la potencia militar más importante del mundo y lejos, un poco lejos todavía de los demás. Pero ya no es ni en ese terreno siquiera es una potencia incontrastable si se juzgan las cuestiones en un sentido general, porque la cuestión militar no puede ser disociada de la geopolítica y de la política. Sin duda, claro, no. Claro, no es cuestión de apretar botones, nada más, y tirar bombas. Entonces, ese cambio hace que, por ejemplo, no podamos esperar nada, ni aun cuando tuviéramos una actitud predispuesta a recibirlas con los brazos abiertos. No podemos esperar nada de las empresas estadounidenses o europeas. Entre otras cosas, esa fue una de las causas del fracaso rotundo de la llegada de inversiones que pronosticaba Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años. Claro. Porque el mundo no es tal cual lo perciben Macri y su círculo, la Patricia Bullrich, Negri y compañía, y el público que lo sostiene. El público que lo sostiene también tiene una visión anquilosada, atrasada por lo menos en 40 o 50 años respecto de la realidad del mundo. Y es importante que nosotros, en la medida en que sea posible, lo pongamos de relieve para llamar la atención de que hay que rebobinar y pensar todo de nuevo, porque si no estamos pensando con las coordenadas de una época que ha desaparecido. Un mundo que no está más. Exactamente, estamos mentalmente prisioneros de un mundo que no existe más. Bueno, hay que ponerse al día. Claro que sí. Bueno, gracias, Aurelio. No, por favor, gracias a ustedes.
le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés,